Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 29 de diciembre, cada día se nos acorta más el tiempo para concluir el año 2020 y por supuesto entrar en una nueva era del 2021 que nos va a llevar desde luego a tener mucha actividad política, sobre todo por el marco de la campaña electoral que arrancó el pasado domingo con el tema de las diputaciones. Para enero se prevé pues desde luego el arranque de la campaña electoral destinada para los consejos municipales. Así es que desde ya, bienvenido, gracias. Recuerde mantener siempre el distanciamiento social, usar la mascarilla, su alcohol gel y por supuesto también lavarse constantemente las manos. Ayer hablábamos con una especialista en el tema de infectología y hacíamos un análisis pertinente en mi programa de radio con relación al tema de la pandemia del COVID-19 y es importante en esta fiesta por lo menos hacer un sacrificio de no estar frecuentemente en aglomeraciones y evitar aquellas reuniones con personas que sin duda alguna no representan a ese entorno o a ese clúster famoso como se le ha ocupado ahora el término, para poder estar presentes en algún tipo de reuniones. Hay que evitarlas, hay que cuidarnos y especialmente a nuestros padres. Así es que desde ya toma en consideración esas imágenes. Esta mañana, y como lo hemos explicado, seguimos conociendo desde la perspectiva de los partidos políticos la opinión de ellos frente a los temas de la realidad nacional. Hoy está con nosotros Cristian Guevara, candidato a diputado por Nuevas Ideas por San Salvador. Cristian, te doy la más cordial bienvenida. Gracias, Ernesto. Gracias, bienvenido. También Denis Salinas, candidato a diputado por Nuevas Ideas, también por San Salvador. Denis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por darnos la oportunidad de estar acá en este tan bello programa, con mucha teleaudiencia, aquí representando al mejor partido de la historia de El Salvador, y gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, sin duda alguna, el arranque de la campaña electoral pone en tela de exhibición las propuestas que cada uno de los partidos políticos hará. Sin duda alguna, uno de los aspectos elementales está, en este caso, el acompañamiento de los proyectos y obras que el gobierno ha desarrollado. ¿Cómo cierra, a criterio de ustedes, y voy a comenzar bajo esa mirada en esta primera parte del programa, cómo cierra el ciclo 2020 desde el punto de vista de que la pandemia del COVID-19 vino a afectarnos fuertemente? A ver, Denis, comienzo contigo. Bueno, gracias, Ernesto. Un año muy difícil, un año de lo peculiar que hemos tenido, pues hemos estado en una pandemia bastante difícil, donde prácticamente el COVID-19 ha puesto de rodillas a muchos países a nivel internacional, y gracias a Dios pues nuestro gobierno estuvo atento a poderse desarrollar, a poder estar en prevención de que este virus no entrara con mucha potencia a El Salvador. Gracias a nuestro presidente, cerrar las fronteras, cerrar prácticamente que el virus entrara a El Salvador, y luego pues todas las medidas de bioseguridad que tuvimos a nivel nacional, que es bastante importante para que el virus no llegara directamente a cada uno de los salvadoreños. Hemos estado trabajando directamente en el tema de bioseguridad, en el tema de poder estar atentos a la población para poderle dar todos los insumos necesarios para que este virus no pudiese entrar directamente a las familias salvadoreñas y no poder golpear directamente a cada uno de los familiares que nosotros tenemos. Hemos estado totalmente dispuestos a poder trabajar, a poder desarrollarnos para poder llegar a cabo a todas las familias de El Salvador en el tema del COVID-19. A ver, Cristian, tu valoración también para poder de alguna manera abrir el análisis del gran desafío que como país tiene el hecho de podernos enfrentar a un nuevo año con un presupuesto ya aprobado, y que también el presidente ya en algunas intervenciones ha sostenido del veto hacia algunas de las consideraciones o partidas que estos fueron aprobados en la última sesión plenaria. Bueno, primero un abrazo y solidaridad para las familias de las más de 1000 personas que murieron durante el COVID-19, ¿verdad? Como les repito, mi gran abrazo para ellos, pero creo que también el presidente en esa área se consolidó. El 92% de la población
aprueba la labor del presidente. Y después de este año que nos ha quitado mucho, este año ha sido difícil para muchas familias, no solo en términos de vidas humanas o de personas enfermas, sino también de negocios cerrados, de empleos perdidos, que ha sido a nivel mundial, no ha sido un tema solo de El Salvador. Creo que se nos viene un año difícil, Ernesto, en el tema de la recuperación económica. Deberíamos tener el foco en eso. Creo que el presupuesto aprobado, que es de 7.543 millones de dólares, no, perdón, no aprobado, el presupuesto que en este momento ha dicho la asamblea que lo aprueba, que es de 7.543 millones de dólares, muchas de las cosas sí las va a aprobar el presidente, que son cosas que ya las ha propuesto él. Sí. Por ejemplo, el bono sin descuento para los más de 25.000 efectivos policiales, también para los 17.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Yo soy hijo de maestros, mis dos papás son maestros, y yo agradezco un montón que el presidente se haya fijado en el gremio magisterial y también les esté ofreciendo a los maestros un aumento del salario. Siempre me han parecido que los maestros en este país están mal pagados, y cuando en otros países el gremio de los maestros es el que, digamos, recibe una buena remuneración. Fíjate, mi papá tenía una frase, decía: el error de un médico se muere, el error de un maestro se multiplica. Entonces tenemos que tener maestros bien formados, bien pagados, motivados, y todo esto está en cuenta con el presidente. Me alegra bastante también que sin querer los diputados, creo que no se fijaron, aprobaron el presupuesto del Fomilenio 2, los 55 millones que estaban pendientes. Vamos a tener esas obras y vamos a quedar bien frente al gobierno de Estados Unidos. Claro. Que te digo que es un aliado importante. Creo que vamos a tener excelentes relaciones con el presidente Joe Biden, lo vamos a tener. Me imagino que él va a buscar el mejor aliado en la región, y el más fuerte sin duda alguna es el presidente Nayib Bukele. Entonces necesitamos reactivar también los canales económicos que tenemos con la diáspora. Fíjate que las remesas no bajaron. O sea, tal vez la cantidad como tal, pero la cifra se mantuvo. Eso significa que la gente tiene confianza en el país de seguir enviando. Entonces podemos afirmar esos lazos económicos, porque te digo que se nos viene una etapa de recuperación bien dura para la economía, pero yo estoy seguro que así como el presidente logró controlar el tema de la enfermedad, así como el presidente logró controlar el tema del repunte de los homicidios que veníamos sufriendo los salvadoreños, y estamos en nivel histórico, así vamos a lograr controlar también, o mejor dicho, superar este impasse económico que tenemos. Ahora, a partir de estos elementos que tú, me parece que muy bien has logrado identificar en esta primera intervención, Cristian, ¿cuáles son los elementos claves y determinantes para, digamos, que como partido debe definir de cara a esta campaña electoral? Ahora ya tenemos la licencia, la bandera de poder hablar precisamente de los proyectos que en su momento plantearían con una asamblea legislativa que desde luego los pone a ustedes en una ventaja muy por delante de los partidos políticos, tomando como referencia los últimos sondeos de las encuestas electorales. Esta es una pregunta que va para ambos, y desde luego que nos permita conocer esa visión de trabajo que de alguna manera va a tener un partido nuevo, como es el caso de Nuevas Ideas. Denis y Cristian, a ver. Bueno, gracias, Ernesto. Sí, nosotros pensamos trabajar en 3 grandes proyectos, igual que el presidente lo dijo en su momento, es en educación, salud y seguridad. Yo he trabajado por muchos años en el tema de seguridad, en el tema de oportunidades dentro de las comunidades, en tema de poder ayudar a cada uno de los jóvenes para poderse desarrollar como seres humanos, como jóvenes que necesitan oportunidades. Hemos trabajado 6 años en el territorio, desde que iniciamos en el 2014, a comenzar a platicar, a llegar a la gente, a llegar a los jóvenes. Ha sido una tarea bastante difícil, y el tema de oportunidades dentro de las comunidades ha sido uno de los más importantes que nosotros hemos podido desarrollar. Yo he trabajado en el Plan Control Territorial Fase 2, donde ha sido un éxito para el presidente, viendo que también la Asamblea Legislativa no ha aprobado los 91 millones para esta fase, pero siendo eso, nosotros hemos trabajado con más de 17 carteras del Estado para podernos desarrollar en el tema de oportunidades.
Nada menos, estuvimos en las comunidades Iberias Unidas hace un par de días, donde se me es gratificante decirlo que el Ministerio de Vivienda ha trabajado desde hace un año en poderles dar 100 escrituras a la comunidad naval, donde por más de 20 años ellos han solicitado esas escrituras y nosotros hemos podido trabajar para poderles dar ese tipo de soluciones. De igual forma, en la comunidad Cocodrilo, en la comunidad Independencia, se le van a construir apartamentos, se le van a construir casas para poder tener una mejor vida. Creo que ese es el desarrollo, ese es reconstruir el tejido social que por muchos años, por más de 30 años, ha estado roto. De igual forma, hemos caminado en diferentes lugares del departamento de San Salvador. Uno de ellos, yo estuve ayer en la colonia Avenida Montreal, donde prácticamente esas comunidades, 27 comunidades, estuve en una reunión con ellos, con la DESCO, que se sienten olvidadas totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que solo en tiempos electorales estas personas, estos partidos políticos llegaban donde ellos y les ofrecían ciertos recursos o huacales o delantales para poder ellos obtener el voto, pero no han tenido en sí una respuesta de parte del gobierno, de parte de la Asamblea Legislativa. Hasta hoy en día nosotros hemos trabajado con ellos y han podido tener una relación articulada con el gobierno. En Avenida Montreal da la casualidad que el alcalde les iba a construir una calle, y al ver que nosotros como gobierno llegamos y empezamos a trabajar con las 27 comunidades, a trabajar relacionada con ellos, el alcalde quitó la ayuda totalmente para esas comunidades, ya no siguió arreglando la calle. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no están trabajando para la gente, están trabajando directamente para un partido político, para fines personales, que es conseguir el voto. 23,000 personas viven en la Avenida Montreal, 23,000 personas que han sido olvidadas por mucho tiempo, Ernesto. ¿Cuáles son los grandes desafíos que pueden verse desde la perspectiva ahora y la nominación de ustedes ya con sus candidaturas oficiales en el marco de esta campaña, Cristian? Bueno, todavía no estamos inscritos. Para serte honesto, todavía falta que el Tribunal Supremo nos dé el aval final, ¿verdad, Denis? Ahí sí, estamos. Correcto. Estamos con la candelita, que no se le vaya a salir algún tiro a Julio Olivo por ahí, ¿verdad? Pero estamos confiados que va a ser. Bueno, el día de ayer entiendo que sí hubo una declaración ya no, digamos, oficial con relación a la candidata Yesenia Hernández, ¿verdad? Sí, hay unas declaraciones no oficiales, fuentes no oficiales, todavía no lo han hecho, no ha salido, digamos, alguien de la institución, pero estamos esperando. Por considerar que está ella inscrita como concejal del PDC, perteneciente al partido PDC. Sí. En el caso de ustedes no, porque yo entiendo que no han militado. Nunca hemos participado, pero bueno, mira, fíjate, Ernesto, Pero es importante esta mañana que ocupemos este espacio, insisto, ver desde la óptica de lo que viene por delante, qué papel, digamos, o rol van a jugar de cara a los desafíos que como país tenemos. Y tomamos como punto de referente el presupuesto, porque es precisamente la cartilla de presupuesto de dinero que tiene el gobierno para poder desarrollar su agenda. Sí, fíjate, bueno, con la etapa que estamos pasando, mira, yo creo que tenemos una oportunidad histórica, y no hablo de las elecciones como tal. Yo doy por sentado que Nuevas Ideas va a ser una aplanadora el 28F. Y todas las encuestas lo señalan entre el 60 y el 64%. Ningún partido en la historia había registrado estos números. Va a ser una aplanadora las elecciones. O sea, eso ya ni es tema de discusión. El tema de discusión es cuántos vamos a entrar. Entonces tenemos una oportunidad histórica en la que hablo porque ningún partido ha acumulado tanto capital social y político como Nuevas Ideas. Es una oportunidad, y lo repito, es una, como decía uno de nuestros colegas diputados, Ernesto Castro, es una enorme responsabilidad también. Correcto. Y es la oportunidad que tenemos para hacer los cambios profundos que la sociedad demanda. No tenemos otra oportunidad como este tipo en la historia. Entonces, cuando vos ves veo la portada de un diario, dice Bukele advierte sobre reforma a pensiones, y lo plantean como algo malo, cuando no me dejarán mentir todos los pensionados, que lo que más añoran es tener una reforma del sistema de pensiones, donde pasemos por lo menos de pensiones de hambre de $210 a aumentarles a 300 y un poco más, por lo menos en este presupuesto.
Entonces, yo creo que esas son aspiraciones que la gente pero tiene. eso está contemplado hoy en el presupuesto. Está contemplado, está en el presupuesto, claro. Entonces, la gente quiere reforma de pensiones. Yo no estoy hablando de afectar a las AFP, sino sentarnos con ella y decirle, hagamos lo mejor para ustedes como empresa, pero sobre todo para la gente. Por darte un ejemplo. Otro ejemplo, que es una de las agendas que voy a impulsar, es la ley de retorno de capitales evadidos, la ley de repatriación de capitales evadidos. Mira, todo el punto de esta nefasta actual legislatura ha sido el tema de la deuda, pero ellos mismos son los que permiten la evasión fiscal. Ellos mismos permiten que 2.000 millones de dólares salgan cada año hacia paraísos fiscales. Y ese dinero tuvo que haber tributado, y ese impuesto se tuvo que haber ocupado para salud, para educación, para seguridad, y no se hizo. Y son, ¿sabes? Solo son 643 empresas cascarones de estos entramados fiscales que permiten la evasión de todo este dinero, Ese dinero primero lo tenemos que recuperar. Segundo, parar ya la evasión. Cuando tengamos ese dinero, imagínate que sumamos esos impuestos, se lo disminuís a la deuda. Que por cierto, otro tema, la deuda no es mala. La deuda es mala cuando es mal utilizada o robada, pero la deuda per se no es mala. Ahí está el ministro Zelaya. Ok, a ver, déjame comprender un poco. Sí es necesario hacer una evaluación, un examen sobre el tema de las pensiones, desde el punto de vista de cómo ver un incremento en ellas. Así es. Es que, mira, no solo es el tema del incremento. Y me dices que no hay que verlo de una forma satanizada, ¿no? Sí, es que mira, tenemos que recordarnos, primero lo hicieron de una manera inconsulta, como han hecho la gran mayoría de cosas. Nos vendieron el modelo de Chile, que era lo mejor en aquel momento. El gobierno de Arena nos lo vendió como que, miren, vamos a vivir casi que como los chilenos con ese tipo de desarrollo humano. Y en Chile fracasó el modelo. Y en Chile lo reformaron el año pasado. Y en Chile, en el referéndum que hubo, también se pidió una reforma del sistema de pensiones. Entonces yo creo que lo mejor es que nos sentemos, te digo, una buena sentada. No solo es el tema, aumentemos las pensiones, que tampoco, digamos, el dinero no sale de cualquier lado. O sea, veamos de dónde vamos a hacer, a optimizar ese dinero. Pero la gente debe dejar de pasar de recibir esas pensiones de hambre a una mejor pensión. Eso lo tengo claro. Sin afectar a las empresas. Y nuestro objetivo es, te digo, buscar lo mejor para todos. Ver lo que está pasando en Chile. No subir. Aquí estamos mezclando y quiero ordenarme un poquito. Porque tú hablabas de impuestos, hablabas de recaudación. Y luego hablábamos entremezcla también a raíz de algo que se colocó acá, que voy a pedirle a mi equipo de producción que me den referencia también acá, porque no sé desde luego qué es lo que están colocando en imagen. Me gustaría que coordináramos mejor eso. A ver, voy a ordenarme. El punto es que en este presupuesto recién aprobado ha habido un incremento al tema de las pensiones. Aquellas pensiones del antiguo sistema que están de 200 van a subir a 300. Así es. ¿Sí? Y entonces lo que tú estás planteando es ir más allá hoy con el sistema de cuenta propia, ¿no? Sí, es que mira, más que ir más allá, y te digo, no es un tema de decir vamos a volver a aumentar, que creo que sí se debe de hacer, pero el tema es sentarnos y ver otro tipo de modelos que se han implementado en el mundo, especialmente el chileno, que es el que tenemos nosotros, que falló y que ahorita lo corrigieron, para ver si esa corrección sirvió en Chile y ver si se puede aplicar a El Salvador con algunas variantes. Eso creo que podemos comenzar a hacer. Pero te digo, el gran tema, que es el otro tema que he mencionado, es el tema de recuperar todos los impuestos que cada año se van de este país. Y mira, si comenzás a recuperar 100 millones de dólares, 200 millones, 40 millones de por acá, entonces se lo comenzás a restar a la deuda. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate que aquí había un impuesto que se llamaba el impuesto predial. Ese impuesto lo pagaban las personas que tenían mayores propiedades. Pero hoy ese impuesto ya no aplicaría, porque la gran mayoría de personas con altos recursos económicos no tienen sus propiedades a nombre propio, tienen las propiedades a nombre de la empresa. Entonces, para no afectar a toda la gente, pongamos un impuesto predial corporativo que lo paguen las empresas por las propiedades de la empresa. Ahí recoges 40 millones más y eso se lo disminuyes a la deuda. Esta es otra propuesta que tú crees que debe de estar, o está, mejor dicho, ya dentro de la agenda de trabajo de ustedes. Mi gran propuesta es que se paguen los impuestos de manera justa. El que más tiene, que pague más. Ok, vamos a ver, Denis, tu opinión con ese elemento que me parece que es clave, precisamente porque ese es el objetivo hoy en día, conocer de ustedes la visión que llevan como partido político de cara a los nuevos comicios, a la nueva
correlación de fuerza y sobre todo a los aspectos elementales que son aquellos que el país necesita para seguir adelante. El tema de impuestos. Hay quienes creen que a raíz de todos estos vacíos fiscales que tiene el país y sobre todo para honrar la deuda, este gobierno va a necesitar subir el IVA, por ejemplo, o crear nuevos impuestos. ¿Cómo de alguna manera, digamos, ustedes examinan también este reto para el país en materia fiscal? Denis. A mí me da, antes de contestar tu pregunta, me da un poco de risa cómo los diputados hace un par de días se sentaron para hacer el decreto del presupuesto nacional de la nación, haciendo 11 decretos. Eso cabe mencionarlo porque por lo normal pues es un solo decreto para cada presupuesto, pero ahora hay 11. Y yo me voy a enfocar en dos bastante importantes. Uno de ellos pues es el tema totalmente de seguridad, que prácticamente no lo aprobaron. Y es el más importante que nosotros tenemos que tener actualmente dentro de nuestro gobierno. De igual forma, no teniendo todos los implementos necesarios para poder desarrollar el tema de seguridad, prácticamente están dejando un vacío grande al Plan Control Territorial, que ha sido un éxito por todo este tiempo que nosotros hemos iniciado desde el día 1 del presidente de la República. La fase 1 del Plan Control Territorial ha sido totalmente una maravilla, un éxito, porque ha reducido los temas de violencia, el índice delincuencial, el tema de captura de grupos ilícitos. Entonces, eso es bastante importante recalcarlo. Y los diputados, pues, en sus decretos, pues, han dejado afuera prácticamente todo el tema de seguridad. Pero el presidente, pues, ha sido bastante astuto. Todo el presupuesto que nosotros teníamos destinado para desarrollarlo en un año, pues lo vamos a desarrollar en 4 meses, porque para eso alcanza, para poder darle a nuestro pueblo salvadoreño de verdad una verdadera ayuda como país, como gobierno. Nosotros estamos trabajando directamente para el pueblo salvadoreño. Y ahora, como futuros diputados de la Asamblea Legislativa, de igual forma vamos a poder trabajar para el pueblo salvadoreño, que eso es lo que nosotros queremos en la actualidad. Diputados que de verdad conozcan la necesidad de cada una de las comunidades, de cada uno de los jóvenes, y podernos desarrollar a través de las leyes que están ahí, pues, que están olvidadas y que están prácticamente sin poderle dar un desarrollo. Y hay que darle una gobernabilidad a nuestro presidente, porque lo necesita el apoyo directamente con los presupuestos para que podamos tener un mejor país, que eso es lo que nosotros más queremos. En el orden de prioridades, ¿existe una agenda de trabajo de nuevas ideas de cara a su conformación como nueva correlación de fuerza, como nuevo integrante de esa correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa, Denis? Fíjate que por sí. ejemplo, en el orden de prioridades, ¿qué necesita? Primero, un trabajo legislativo, ¿qué se necesita? Primero, trabajar en unión con todos los partidos, pero desgraciadamente, pues, los partidos políticos ya no van a tener bastante auge, como lo dijo Cristian, el 65% en adelante da la aprobación para nuevas ideas, y eso es bastante favorable para nosotros que vamos de diputados. De igual forma, de las 262 alcaldías vamos a ganar prácticamente el 60% de ellas. Entonces vamos a tener una buena articulación de trabajo entre las municipales, entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo con el presidente de la República. De eso se trata, tener una articulación para podernos desarrollar mejor y nada más beneficiar al pueblo salvadoreño, que es lo que nosotros más queremos. Para eso trabajamos, somos funcionarios del pueblo salvadoreño. A mí me agrada llegar a las comunidades y que la gente lo reciba con una sonrisa y le digan el diputado del pueblo, el diputado de las comunidades, el diputado que está cerca de nosotros. Y nosotros platicamos con ellos y prácticamente ellos nos dan qué podemos trabajar dentro de la Asamblea Legislativa. Ayer yo vi a
a nuestro también diputado amigo Ernesto Castro, mencionar que el trabajo relacionado de la Asamblea Legislativa tienen que venir de las comunidades y de la gente que más ha sido olvidada. Entonces de ahí vamos a formar propuestas para que de verdad la gente de El Salvador, las comunidades se puedan desarrollar y el pueblo salvadoreño esté satisfecho. A ver, Cristian, uno de los elementos que creo que para nadie es un secreto reconocer que ha hecho falta en todo este esfuerzo de trabajo que se ha llevado y que está por culminar en este 2020 es el tema de la concertación, y sobre todo cuando se trata de colocar en un pedestal uno de los grandes principios que en ciencia política se conoce como los pesos y los contrapesos. El tema del diálogo y el consenso ha sido uno de los principales, digamos, vacíos que han quedado, si lo queremos ver en términos evaluativos, este año que está por culminar. ¿Cómo desde ese ángulo ustedes perfilan lograr y encontrar acuerdos que permitan desarrollar una agenda que beneficie a los salvadoreños y no estar en este estira y encoge como en algún momento lo hemos estado viendo? Mira, lo que pasa, Ernesto, es que antes cuando hablaban de peso y contrapeso los diputados veían así, veían un peso aquí y otro contrapeso aquí, porque era como se lograba, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de la gobernabilidad ya no lo podés lograr con sobresueldos de $30,000 como el actual presidente de la Asamblea, presidente de facto, Rodolfo Parker, trabajaba o estaban acostumbrados a trabajar. Y yo creo que no solo el diálogo debe ser con los partidos políticos tradicionales han monopolizado todos esos espacios. O sea, la concertación política solo se daba en la Asamblea. Y te voy a dar un ejemplo nefasto. En la última plenaria del 2018, 22 de diciembre del 2018, se aprobó el presupuesto más alto de nuestra historia, con la deuda más alta, y fue para el cierre del FMLN, con casi más de $1.500 millones de deuda. Ese día, Arena dio los votos para ese presupuesto, para el FMLN, y el FMLN le dio los votos por unanimidad para un fiscal, que es el actual, que a todas luces es inconstitucional por haber sido miembro, militante y financista de un partido político, que es del caso de Arena. Entonces ya no puedes lograr la gobernabilidad de ese tipo, Ernesto. O sea, eso ya está, digamos, en el pasado. Veamos con el tema del IVA, fíjate. Todos tenemos que ponernos de acuerdo en la Asamblea, en esta próxima Asamblea, cómo vamos a hacer para equilibrar la balanza si los gastos se vienen. Pero ¿cómo le quitan los impuestos a los medios impresos, pero a los libros de educación no? Entonces hagamos que la gente no pague por los libros, por las medicinas, pero hay gente que debe de pagar impuestos, hay empresas que deben pagar impuestos y que no lo hacen. Bueno, tú hablabas del impuesto predial que hay que examinarlo. Predial corporativo, por darte un ejemplo. Pero la gente, ¿por qué debe pagar IVA por las medicinas si es una cosa directa para la salud? ¿Me entiendes? O por los libros de educación de los niños. O sea, eso debería estar exento de impuestos, pero fíjate que hay un estudio de la ICEFI de Guatemala que ve el tema de la evasión fiscal de El Salvador, y ¿sabes cuál es el dato? Que tú, Den y yo, todos los amigos camarógrafos que están aquí, de cada $1 que nosotros ingresamos en promedio pagamos de 37 centavos de impuestos, en renta, IVA, lo que quieras, pero ahí se va, 37. Y las grandes corporaciones pagan 1 centavo, de millones de dólares pagan 1 centavo. Entonces, cuando hablamos del IVA, ¿por qué le vamos a cargar más a la gente que ya paga impuestos? O sea, tú ya pagas impuestos, ¿por qué te vamos a cargar a ti? Lo que tenemos que ampliar es la base tributaria de gente que no paga impuestos, y sobre todo que empresas que tienen estos grandes entramados de evasión fiscal comiencen a pagar. Entonces, esas cosas no se discutían antes, porque te digo, era peso y contrapeso. Habían grandes financistas que le decían a los diputados: esos temas no los toquen. Miren la ley del agua, 12 años engavetada, porque hay grandes intereses ahí. Entonces, la gobernabilidad debemos discutirla con la gente, con las necesidades de la gente. Bueno, Denis y yo somos personas que andamos en el territorio. Díganme los diputados cuándo los han visto a la gente ahí en las comunidades. No llegan, entonces no escuchan las necesidades de la gente. Ok, tú hablas de la gobernabilidad con la gente. Hay un proyecto de reforma a la Constitución que busca de alguna manera ser mucho más equitativa y ponderar derechos que en un momento pues no están. Tú hablabas y uno de ellos que ha sido mencionado, que es el tema del agua, entre otros aspectos.
Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a hacer una primera pausa comercial. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. 7:01. Imágenes desde el sector de la avenida Jerusalén para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta zona. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su preferencia. Gracias por darnos ese voto de confianza al trabajo periodístico de opinión que realizamos acá en Megavisión. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta primera parte del programa. Estamos conversando con Cristian Guevara, candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas, y también Denis Salinas, candidato a diputado por el mismo partido Nuevas Ideas, siempre ambos por San Salvador. A ver, decía de que cuáles son los elementos que determinen o van a determinar una agenda de prioridad para los próximos, digamos, 3 o 4 años, 3 años que le corresponde el nuevo ejercicio legislativo. Si tomamos como punto de referencia las grandes necesidades que tiene el país, pero hablábamos específicamente de una agenda basada en querer de alguna manera subsanar aquellos problemas de carácter fiscales. Si es que realmente estaríamos hablando de lograr acuerdos que permitan una agenda de desarrollo que el país requiere. Por ejemplo, independientemente de los, digamos, eslabones sueltos que hay alrededor del debate sobre la seguridad del país, creo que ha sido un factor que ha venido a beneficiar mucho, porque los niveles de homicidio, de violencia en el país se han bajado, Denis. Sí, como tú lo dices, y es algo notable. Hemos tenido días sin homicidios, a 0 homicidios. Y creo que en gobiernos anteriores el rango andaba entre 9 y 21 homicidios diarios. Y eso es gracias al Plan Control Territorial que nuestro presidente ha hecho. Prácticamente hemos atacado la delincuencia, hemos atacado todo el índice de violencia desde las raíces. Por eso se hizo la fase 1 del Plan Control Territorial, para que pueda atacar directamente al tema que por muchos años ha sido golpeado nuestro país, que prácticamente todos estos políticos anteriores les han dado fuerza a estos grupos sociales, estos grupos que han estado ahí siempre tratando de estar a la mano con estos políticos, pero nosotros hemos sido bastante tajantes, hemos atacado el problema de raíz y hemos llegado pues a tener prácticamente un éxito total en la fase 1 del Plan Control Territorial. Pero eso también va de la mano con darle una oportunidad también a la población, porque no solo vas a llegar y vas a atacar, a reprimir con la policía, sino que también a estos jóvenes en comunidades tenés que darle oportunidades de verdad, que puedan crecer, que puedan desarrollarse. No solo por vivir en una comunidad va a ser estigmatizada una persona. Ok, tomando como referencia un poco, digamos, las expresiones que se están generando en este folclore electoral y de cara a la campaña, hay quienes creen que en este caso el partido Nuevas Ideas está montándose sobre la base del nombre del presidente. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo creo que era para mí la pregunta. Bueno, para ambos, pero Denis tenía la pregunta, pero igual. Es que mira, yo creo que la mejor campaña, y lo podemos decir sin pena, es más, fíjate que a mí me gusta cuando llegamos a un evento, te digo, con Denis andamos para arriba y para abajo. Cuando llegamos a un evento, a mí me gusta ver aquel toldito cian, la sillita cian, toda nuestra gente vestida de cian. A nosotros no nos dan pena nuestros colores, no como ellos que hoy andan sin chaleco, mira las vallas, así la banderita, porque les da pena del partido al que representan. Nosotros no nos da orgullo decir esto. Y cuando te digo que la mejor campaña es nuestro presidente, es que, y Denis lo mencionaba, ahí llegan los otros partidos con los delantales, con los guacales. Nuestra mejor campaña ha sido, primero, la respuesta del presidente en la pandemia. Hay señoras, yo hablo con las señoras de 75 años, de 80 años, y le digo, madre, ¿cuándo un presidente le había mandado ayuda? Nunca.
Y si en 75 años no lo hicieron, y el presidente Nayib lo hizo 2 veces, y lo va a hacer, va a haber otra entrega de comida, esa es la mejor campaña. Cuando un presidente había llevado comida hasta la puerta de su casa en la historia de este país. Nunca. El bono de los $300. O con el bono de $300. Que yo te he puesto que si este país no hubiera quedado tan maltrecho económicamente, así como lo heredamos de esos gobiernos, el bono hubiera sido para todos, pero no se pudo porque estábamos maltrechos. Y esa es la mejor campaña. Este tipo de asistencialismo tiene... Pero yo no sé si es asistencialismo. O sea, ayuda, consideremos que sea una ayuda. Creo que el símil es, hay algo de parecido, ¿no? O sea, por lo menos en términos de lo que significa asistencia, ayuda. Es que lo que pasa es que es por la época de la pandemia. Si fuera permanente, yo te diría es una cultura. A eso quería llegar, porque recogiendo parte del discurso que se está generando en esto, piensan que no solo de alguna manera se está ocupando la imagen del presidente como partido para montarse en la campaña, sino más bien el tema de cuál es la propuesta en concreto que se tiene para hablar de desarrollo en este país. Bueno, porque estamos hablando de un modelo de economía decreciente con el cual cerramos este año, que creo que de acuerdo a los estudios que han planteado organismos como la CEPAL, no vamos a crecer nada, en menos 8% el crecimiento. Obviamente hemos tenido una pandemia, no podemos decir que íbamos a tener un boom de crecimiento, pero a eso hablemos también la generación de empleo. Estamos hablando también de la creación de nuevos proyectos que le permitan en inversión generar la estabilidad económica y de ingresos que este país necesita. Esos son los puntos que también están allá, que en algún momento es importante que la población los conozca, aprovechando de ser ustedes, como otros partidos, que buscan ganar la mayoría en la Asamblea Legislativa. Cristian y Denis. Ahí hay un elemento importante que me gustaría conocer. Mira, primero hay que entender que venimos de este año de pandemia y no solo ha sido El Salvador. Bueno, yo acabo de regresar, estuve en reunión la semana pasada en Estados Unidos con la embajadora Milena Mayorga, y vos vas a los centros comerciales y un montón de negocios cerrados en Estados Unidos, o sea, restaurantes, o sea, la economía en Estados Unidos golpeadísima, la potencia mundial. Entonces, ¿cómo no va a ser El Salvador, que también incluso dependemos de esa economía? Claro. O sea, el tema de la economía ha sido mundial y ha sido provocada por la pandemia. ¿Hay un plan económico dentro de la agenda de ustedes que verdaderamente permita conocer la ruta que llevará el país de cara a la formulación de políticas formuladas en la Asamblea Legislativa? Bueno, el primer plan es la generación de empleo y de un mejor empleo también, y lo vemos en el presupuesto. Se van a mantener 3.200 plazas de salud del Hospital El Salvador que se contrataron durante la pandemia. Eso eran, digamos, gente profesional, médicos, enfermeras, profesional, que no tenía trabajo. Solo hay hablar de 3.200 hogares que ya tienen un empleo. Hablamos de un aumento para los policías. En general son 100.000 empleados del sector público que van a tener un aumento. Eso dinamiza la economía. Pero también ve golpes como el que le dieron los diputados al tema de las cárcavas con el Ministerio de Obras Públicas, que le quitaron $30 millones. Disculpa, esos $30 millones van para empresas que van primero a resolver un problema social, de que nosotros que andamos en Ilopango, Denis no me dejará mentir, que vamos a Ilopango, que vamos a Soyapango, eso es un problema grave, San Martín. Las cárcavas es un problema grave para la gente ver que se van a ir su casa allá adentro. Entonces, pero eso, aparte de solucionar ese problema social, contratás empleo de un montón de gente que trabaja en construcción y que estuvieron todo este año varados. La generación, mira, no hay mejor programa social que el empleo. Y eso está contemplado en este presupuesto. Desde ahí partamos de que si este presupuesto, digamos, como lo tenemos, que se va a ejecutar rápido, cuando el presidente habla de que en 4 meses va a ejecutar el presupuesto que va a dejar esta asamblea para el Ministerio de Obras Públicas, eso en español se llama dinamización de la economía. ¿Y qué va a pasar después qué va a pasar después de 4 meses, ya que tocaste el tema, Cristian y Denis? Pues Denis y yo vamos a ser diputados y vamos a aprobar más dinero, vamos a aprobar los recursos necesarios para que el país y las obras sigan estando, así de sencillo. Lo que debió hacer esta asamblea, Denis y yo lo vamos a ir a corregir. Desde un principio, esta Asamblea Legislativa tenía que haber aprobado los fondos necesarios para poder desarrollar todos los procesos que se llevan a través del Ejecutivo. Cabe mencionar lo que dice Cristian un poquito, más de 3.000 empleos en la primera línea por los doctores, esos empleos que
Por años ellos estaban solicitando. El gobierno pues los va a mantener y va a poder dar un desarrollo en el tema de salud. De igual forma, hay muchas carteras del Estado como Tejido Social que está trabajando en el tema de Amexid con la cooperación mexicana, donde se va a contratar, bueno, ya se empezó a contratar por bloques, más de 8,000 jóvenes en su primer empleo, que están desarrollándose dentro de las comunidades, que están trabajando junto con las empresas en diferentes lugares a nivel nacional. Estamos trabajando en los 14 departamentos. O sea, ¿qué quiere decir eso? 3,000 de la primera línea. Estamos hablando del aumento salarial de los maestros, de los policías, del tema de seguridad. De igual forma, trabajando en las diferentes carteras del Estado, llegando a darle su primer empleo a estos jóvenes que, por cierto, por vivir en una comunidad no se les da un empleo directamente y los quieren ver de menos. Entonces, el gobierno está trabajando para ello, para poderse desarrollar y que estos jóvenes tengan su primer empleo para poder llegar a las empresas y por ende quedan trabajando directamente en cada una de ellas. Prácticamente este proyecto es por 8 meses, donde los jóvenes se van a poder desarrollar primero mentalmente y poderse desarrollar dentro de un trabajo estable dentro de una empresa. Ok, interesante porque hemos tenido un primer acercamiento. Creo que mediante vaya corriendo el tiempo se van a ir concretizando las propuestas que sin duda alguna como partido van a ofertar concretamente a la población. Quiero agradecerles que me hayan permitido conocer la opinión de Nuevas Ideas desde la perspectiva de ustedes como candidatos dentro de esta nueva campaña electoral. Así es que, Cristian, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto. No, y te vuelvo a repetir, tu espacio es un espacio... Yo fui periodista, entonces lo puedo decir con toda claridad. Lo eres, nunca perdemos nosotros ese gen, ¿verdad? Aunque estemos en otro lado. Pero es un espacio objetivo y eso me gusta, que podemos venir aquí a expresar nuestras ideas sin sentirnos coartados, decir, de verdad que te felicito por tu espacio. Muchísimas gracias, les agradezco también, Denis. Gracias Ernesto, Denis. por invitarnos. Te extrañamos muchísimo en el fútbol, ¿no? Gracias, un gran portero, por la invitación, como y sobre todo el papel que hacías en ese gran equipo, el mejor equipo de este país, Luis Ángel Firpo, mi querido Zulután. Es correcto, jugué 6 años en ese equipo, lo llevo en mi corazón. Ernesto, muchas gracias por la oportunidad de poder venir a tu programa. Me siento orgulloso de decir que pertenezco al mejor partido de la historia a nivel nacional. Nuevas Ideas, estamos transformando las vidas de las personas. Este 28 de febrero yo les invito que salgan a votar a las urnas por la N de Nayib, este gran proyecto que nosotros llevamos. No olviden también este 28 salir a votar por la casilla número 4, que es bastante importante para poder desarrollarnos dentro de la Asamblea Legislativa. Y Ernesto también, gracias por la oportunidad. Espero ver ese testimonio que nos estabas contando en medio de esta entrevista. Así que vamos a estar pendientes de ese testimonio. Por supuesto, bendiciones. Vamos a honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Por todas aquellas bendiciones y aquellos milagros que hacen cada uno de nosotros. Amén. Así. Gracias, les agradezco por las palabras también. Somos un medio de comunicación basado en el equilibrio y la ecuanimidad que distingue precisamente el trabajo periodístico imparcial. Buscamos eso, por lo menos venga desde ustedes la palabra para que reconozcan el trabajo que nosotros hacemos. Vámonos a la pausa. En la segunda parte del programa hemos invitado al ministro de Obras Públicas para que nos comente cómo están las obras en el país de cara a esta nueva formulación y aprobación del presupuesto correspondiente al próximo año. Dinero para las obras que de alguna manera están ahí ahora ya listos. El desembolso del tema del Fomilenio para las obras que desde luego se habían quedado varadas, pero esa es una buena noticia. Vamos a la pausa y regresamos con él. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A esta hora de la mañana continuamos con ustedes, desde luego llevándoles los diferentes ángulos que tienen los temas importantes del país. Hemos conocido la opinión de la perspectiva de nuestros invitados anteriores con relación al trabajo legislativo que proyecta Nuevas Ideas. Así vamos a ir conociendo también, para el día jueves vamos a tener al Partido Demócrata Cristiano para conocer también la propuesta que ellos nos van a hacer de cara a las elecciones. Estarán con nosotros desde luego candidatos de este partido verde. Así es que vamos en esta segunda parte del programa a conversar con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Ministro, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la invitación y enviarle un saludo al pueblo salvadoreño. Ministro, la aprobación del presupuesto tiene varias partidas importantes que desde luego están despertando muchas inquietudes. Una de ellas es el hecho de que también se aprobó la contrapartida que se necesitaba para los proyectos que estaban contemplados en Fomilenio. Si esto es así, es una buena noticia para el país, ¿no? Porque se trata de mega obras. Sí, bueno, los diputados en su desesperación por aprobar el presupuesto, que de hecho lo hicieron en un madrugón, hicieron diferentes cosas. De hecho, sí, aprobaron cerca de 11 decretos para poder aprobar todo el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Entre esas cosas se aprobó el destino de cerca de $55 millones aproximadamente para el compacto de Fomilenio, y con esto que el presidente de la República de hecho lo anunciaba, y con esto vamos a poder hacer todas esas obras que se encuentran en este momento detenidas, como por ejemplo el periférico Claudia Lars, que es la apertura de 10.08 kilómetros desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo. Vamos a continuar con los recintos fronterizos en el Amatillo, en Anguiatú, un sistema de riego en el Paisnal, que es para los agricultores, y adicional también con una escuela en Usulután, que es para personas incluso con discapacidad. Entonces, vamos a hacer este tipo de obras que se habían detenido, y no solo es la obra en sí, en físico, que iba a beneficiar a nuestro país, que la teníamos paralizada, sino que también los miles de empleos directos e indirectos que se generan a través de la construcción. Es decir, todos estos trabajadores, los diputados le dieron de Navidad que no estuvieran trabajando, que no les estuvieran pagando salarios, lamentablemente. Pero gracias a Dios ahora vamos a poder reactivar esos proyectos para poder seguir mejorando la conectividad de nuestro país, mejorando todos los costos y tiempos de transporte en términos logísticos, principalmente con la construcción de los recintos fronterizos. Ahora, ministro, regresemos un poco. Las contrapartidas están desde luego bajo el tiempo que ya había estipulado Prudencial, la Corporación de Milenio, darla hasta el 7 de enero, si no recuerdo. O sea, estamos a tiempo entonces de poder subsanar lo que en su momento quedó ahí varado. Sí, ahorita ya estamos, de hecho, nosotros viendo con el equipo de Fomilenio todo este tema, ¿verdad? De obras públicas, el Ministerio de Hacienda y todo, para poder dar continuidad a este tipo de proyectos. No vamos a dejar, a pesar que los diputados se han opuesto de manera sistemática a los fondos de Fomilenio y así a diferentes proyectos, nosotros vamos a continuar trabajando para el beneficio del pueblo, porque yo no sé quién se va a oponer a una donación del gobierno de Estados Unidos de $300 millones. Es decir, y cuando la contrapartida era una pequeña parte a comparación de todo el beneficio que nuestro país estaba recibiendo, y a pesar de eso los diputados han estado de alguna manera tratando de bloquear los recursos para que el gobierno pueda continuar con la ejecución de los proyectos de Fomilenio. Ahora bien, a pesar de esto, vamos a hacer todas las tareas necesarias para poder reactivar los proyectos e iniciar nuevamente con la construcción de cada uno de ellos. Ahora, estas declaraciones, no sé, acláreme, ministro, de pretender ejecutar fondos 2021 de obras en tan solo 4 meses, ¿es correcto esto o cuéntenos un poco? Sí, bueno, yo creo que generó un poco de discusión, principalmente de la oposición, que trata de desvirtuar o de confundir al pueblo salvadoreño en todos los temas. Uno es el tema del presupuesto, y en este caso estaba hablando del presupuesto de obras. Okay. Los diputados de la Asamblea Legislativa
Esto no lo dicen ellos, ¿verdad? Porque ellos de esto no hablan. Ellos han reducido 450.12 millones de dólares a diferentes instituciones. Y te puedo dar datos, por ejemplo, al Ministerio de la Defensa. No solo han interpelado al ministro, sino que quieren bloquear los fondos del Plan Control Territorial. 27.6 millones de dólares menos. Para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 8.9 millones de dólares menos. Que esto es para las patrullas, para poder de alguna manera reducir el índice de homicidios en nuestro país y tener una mayor capacidad de reacción. Los diputados redujeron esos montos y ahí andan diciendo que no le han reducido nada a justicia, y sí han reducido montos. En inversión pública, ellos redujeron 264 millones de dólares. 264 millones de dólares, y esto está en el decreto. Ajá. ¿Y por qué? Porque obviamente ellos saben que este gobierno quiere solucionar problemas que por años ellos no han solucionado. Cientos de cárcavas que se han generado en diferentes zonas, en Ilopango y en Soyapango, y en otras zonas del área metropolitana de San Salvador, del occidente del país, del oriente. Y este gobierno que quiere darle una solución a la gente, vienen los diputados y se oponen a darle los recursos. No solo se opusieron para KfW, que era una donación y aún así se oponían, sino que ahora se oponen a dar los fondos para poder hacer todo ese tipo de obras. Entonces vienen los diputados y le reducen al presupuesto de obras 264 millones. Es decir, a nosotros nos redujeron prácticamente 2/3 de nuestro presupuesto que íbamos a ejecutar. Entonces solo tenemos prácticamente 1/3. Más o menos el presupuesto en obras del Ministerio de Obras Públicas anda alrededor, son 385.6 millones de dólares todo el presupuesto, y de esto ser un poco más de 300 millones de dólares son de inversión pública directamente, y el resto son transferencias que se realizan, que también son parte de inversión, transferencias que se hacen a ANDA, transferencias que se hacen a Fovial, etc. Pero 300 millones de dólares, porque el 96% del presupuesto del MOP es inversión pública. Estos son datos de los cuales estamos hablando, ministro. Sí. Y de hecho, por ejemplo, ahí dice 14.2 millones de dólares en remuneraciones, pero esos 14.2 millones de remuneraciones es el equipo que de alguna manera también realiza trabajos de reconstrucción de diferentes carreteras, pavimentación de nuevos caminos, construcción de puentes, etcétera. Es decir, incluso técnicos, ingenieros, arquitectos que están trabajando en los diferentes perfiles de proyectos, en las carpetas técnicas, para poder sacar los proyectos a licitación pública. No es entonces como la oposición lo está queriendo. No es como la oposición lo está diciendo. Lo que el gobierno pretende acabarse el dinero en 4 meses del presupuesto. Sí, lo que sucede. Qué bueno para aclararlo en esta. Lo que sucede es más o menos la inversión pública del ministerio que teníamos a disposición es de cerca de 300 millones de dólares. Con esto que ellos están quitando, porque obviamente también hay otras carteras que tienen inversión pública, se le va a recortar cerca de 200 millones, entonces solo nos va a quedar prácticamente 100 millones de dólares para todo el año. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Se van a invertir esos 100 millones de dólares, que de hecho no es que el dinero se gasta en su totalidad, de hecho el gobierno va licitando los proyectos, los va adjudicando, y a medida que las obras se van ejecutando, a esa medida se van pagando las estimaciones de obra. Además, tenemos que pagar con esos 100 millones de dólares diferentes proyectos, el Bypass de la Libertad, Bypass de San Miguel. Tenemos que continuar con diferentes obras que ya se están ejecutando, y tenemos que pagarles a esas empresas para poder liquidar los proyectos, más estos proyectos que están a punto de ser concluidos. Entonces, decía el presidente de la República que de esos 200 millones, por ejemplo, que le han quitado a obras para el gobierno, que no creo que nadie se pusiera a realizar obras, a ejecutar obras para el pueblo salvadoreño, de esos 200 millones de dólares se los han dado a las alcaldías y a las ONG de fachada. De hecho, ONGs que incluso financian esos partidos políticos, por eso se los dieron. No hubo un proceso de selección, por ejemplo, para darle los fondos a las ONG. Fueron a discreción de los diputados de la Asamblea Legislativa. No hubo discusión ni nada. No se tocó ese tema. De hecho, los mismos diputados criticaron, muchos de los diputados criticaron el hecho de que se aprobara así. Entonces, lo que te quiero decir es, de estos 264 millones de dólares, lo que decía el presidente es que en la próxima Asamblea Legislativa
vamos a ver de recortarle ese dinero adicional que se le está dando a las alcaldías, porque el FODES ya estaba presupuestado. El dinero que se le quiere dar a las alcaldías es adicional a lo que ya estaba presupuestado. Solo a las alcaldías se le quiere dar 366 millones de dólares. Entonces decía el presidente, entonces vamos a recortar eso adicional que se le quieren dar para poder volver a retribuir el dinero para obras, para el pueblo. Es decir, no es que se esté incrementando, no es que se va a generar más deuda, no es que se va a solicitar un financiamiento, todo lo contrario. Es decir, del mismo dinero del presupuesto se va a tomar para poder continuar con los proyectos. Okay. Porque ¿qué es lo que quieren los diputados? Quieren que detengamos obras como el periférico Gerardo Barrios, quieren que detengamos obras como el periférico Claudia Lars, como el Bypass de la Libertad, como la carretera de Comalapa a Zacatecoluca, como los puntos fronterizos, como cientos de caminos rurales y vecinales que estamos pavimentando. Eso quieren que detengamos los diputados de la Asamblea Legislativa. Por eso le recortaron al presupuesto 264 millones de dólares en inversión pública para dárselos a sus alcaldes y para dárselos a sus ONG de fachada. Ok. Voy a hacer una pausa comercial. Ministro, ¿cómo está esta situación de la compensación económica que ha sido suspendida a más de 600 unidades de transporte colectivo? Creo que es importante también analizar desde la perspectiva cómo se va a tratar este tema, que sin duda alguna provoca las reacciones de estos sectores y sobre todo también en la Asamblea Legislativa, donde se aprobó la reciente decreto que avala la compensación de un bono para poder compensar los problemas que han tenido a lo largo de la pandemia. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos preguntarle, aquí donde decía Ernesto, buenos días, dice Mauricio Ramírez, me gustaría preguntarle al ministro de Obras Públicas con respecto a los trabajos de la cárcava de la colonia Santa Lucía, habitantes de la cárcava de la colonia Santa Lucía. Ese es un tema que ya lo vamos a abordar, pero antes veamos el tema de lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Usted en su momento, ministro, reiteró que se ha insistido precisamente a la Asamblea Legislativa para que la compensación económica que se entregue siempre y cuando hayan condiciones de cierta seguridad y de modernización dentro del sector transporte y no precisamente dar a diestra y siniestra lo que hoy en día se aprobó en la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Sí, nosotros, bueno, desde que iniciamos en el gobierno le hemos pedido a los diputados de la Asamblea que aprueben una ley de compensación, pero que sea con condiciones que impliquen una mejora en la calidad y en el servicio, en el transporte público. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los últimos 10 años se han pagado 466.2 millones de dólares en compensación y el servicio ha sido igual o peor que en la última década. Entonces nosotros queremos cambiar y transformar donde la población se moviliza actualmente para ir a su trabajo, para ir a su hogar, para actividades de recreación, para todo. El 70% de la población se está movilizando en el transporte público y las condiciones del transporte son pésimas y ningún gobierno ha querido atender esta situación del transporte. Entonces nosotros hemos solicitado en reiteradas ocasiones que se realicen mejoras, como cuáles, bueno, que se coloquen GPS en las unidades. ¿Por qué GPS? Porque sucede que hay muchas unidades que han cobrado la compensación económica y no han estado circulando. Dinero que se pudo haber invertido en obras, en reconstruir escuelas, hospitales, etcétera, pero que se ha tenido que pagar a transportistas que no prestaron su servicio. Hemos encontrado unidades sin llantas, sin asientos, sin motor, sin ventanas, incluso que le estaban creciendo plantas. Y a esos, el FMLN y Arena le pagaron cientos de millones de dólares en compensación económica. Entonces queremos evitar ese tipo de cosas. Adicional, también hemos pedido revisiones técnicas vehiculares. ¿Por qué? Porque no puede ser que las condiciones en el transporte público estén tan deplorables. Tenemos que ir mejorando las condiciones de las unidades del transporte y esto tiene que hacerse
año con año, que hay una obligación para refrendar, por ejemplo, la tarjeta de circulación, luego de que no la pueda refrendar nadie si no hace la revisión técnica vehicular. Y de igual manera ir renovando la flota en una menor cantidad de años. Hay países, por ejemplo, de Centroamérica, que renuevan su flota cada 15 años. De hecho, El Salvador renovaba la flota de transporte público en un promedio de 15 años aproximadamente. Esta Asamblea Legislativa, ¿y por qué digo esta? Porque son los mismos diputados que han estado hace 20 años. Estos diputados fueron los que incrementaron de 15 años a 20 años la vida útil de las unidades de transporte público. Y ahora están dando una propuesta para incrementarla. Y gente del FMLN que dicen que velan por el bienestar del pueblo y que son el nuevo frente ahora, ¿verdad? Que de nuevo no tiene nada. Pero ellos están proponiendo que las unidades, la vida útil de las unidades pase de 20 años a 22 años. Entonces, ahí es donde demuestran ellos que no están a favor del pueblo, sino que todo lo contrario. O por ejemplo, hace poco se pasó a la Asamblea Legislativa que a los conductores del transporte colectivo se le pagaran las condiciones mínimas, seguro social, AFP, un salario mínimo, y solo logró 20 votos por parte de los diputados, 20 votos, para que el trabajador se le garanticen las condiciones mínimas. Ni eso quieren aprobar. Y eso es porque ellos, obviamente hay conflicto de intereses dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, entonces, he visto, hablando de pago de prestaciones, un grupo de motoristas del Citran salieron al paso para demandar el pago de sus salarios. ¿Qué está pasando con el Citran, ministro? Bueno, con respecto al Citrans, este es de hecho un proyecto que se hizo totalmente mal, se adjudicó a una empresa de dedo. Todo esto, ¿por qué hago mención de esto? Porque todo esto es resultado de todo lo que se hizo mal por parte de la administración pasada y ha venido incluso a afectar directamente a la empresa en términos económicos. En este caso, la empresa no ha estado prestando el servicio, ha tenido ciertas dificultades económicas, obviamente ya estamos viendo el tema con ellos. Lamentablemente, de alguna manera, la situación en la cual ellos están ha permitido que no puedan seguir con las diferentes actividades. Y también estamos viendo también el tema con los trabajadores para poder de alguna manera retribuir por medio de la empresa el pago que no se les ha hecho. Corresponde. Es decir, se le está dando el seguimiento debido y también hay un proceso que se está siguiendo con la empresa porque la ley dice de que si las unidades no están circulando, entonces no se puede pagar la compensación. De hecho, 643 unidades se les suspendió porque no estaban trabajando, entiendo, ministro. 643 es lo que le hemos suspendido nosotros, unidades que hemos encontrado en predios, sin motor, sin asientos, sin llantas, etcétera. Y también hay unidades que en diferentes ocasiones se le ha colocado una infracción de tránsito, pero han hecho caso omiso. Entonces, a ver, pero esa viveza se traduce en un delito penal de gente cobrando algo que no podía, si es que son... Así es, y por eso es que incluso hay avisos en la Fiscalía General de la República para que investiguen, y no solo es un posible delito para el que lo cobró, sino que también para el que lo pagó, porque están destinando fondos públicos, recursos que es para la gente, y que se lo dieran a unidades que nunca prestaron el servicio. Eso es estafar al gobierno. Okay. Y eso es lo que hacían esos funcionarios del pasado, estafar al pueblo salvadoreño. Si ahí se dice, por ejemplo, que cambiaban puentes por aviones para el expresidente Mauricio Funes, y eso lo hicieron en el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, ¿quién licitó? ¿Quién adjudicó? ¿Verdad? Pero bueno, entonces en este caso del Citrans, nosotros estamos iniciando un proceso sancionatorio. Bueno, ya se inició el proceso sancionatorio, se le está dando diferentes derechos de audiencia, la empresa, tenemos comunicación constante con la empresa, y en caso de no reactivar ellos las actividades, pues va a ser el gobierno el que va a reactivar el servicio del transporte. Ok, a eso iba. El Citran no funciona y ya hicieron ustedes la solicitud a los empresarios para que comience a trabajar, ¿cierto? Así es. De si hecho, no trabajan, los va a intervenir el gobierno. Así es. Si no trabajan, pues el gobierno, porque hoy no es como antes que lo favorecían a este tipo de empresas. Ahora de verdad se respeta la ley. En este caso, si no circulan, pues va a ser el gobierno el que va a tomar las unidades y va a empezar a prestar. Ok, vamos a hablar de esto y vamos a ampliarlo, y también las preguntas que estamos haciendo sobre la cárcava.
en el sector de la colonia de Santa Lucía y otros proyectos que están ahí después de esta pausa comercial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para ampliar dos aspectos elementales. Un poco más el tema del Citran. ¿Cómo funciona el Citran y cómo debería de funcionar? Y si no funciona bajo digamos, la operatividad que tiene el sector que lo tiene asignado, sería el gobierno que lo tendría que operar, ministro. Ampliando un poco el término este. Sí, bueno, la idea del Citrams, que en realidad su modalidad es un BRT, un bus de transporte rápido, la idea es que se le diera un carril segregado, un carril exclusivo, para que pudiera transportar a diferentes pasajeros y que los usuarios dejaran su vehículo particular y se pasaran a transportarse en un bus. Lamentablemente se implementó por las ganas de robar que tenía el FMLN, así como hicieron con el Chaparral, así como hicieron con el Bypass de la Libertad y con diferentes proyectos, o con los puentes, por ejemplo, porque ahí están las investigaciones, donde cambiaban puentes por aviones y se los daban al expresidente de la República, pero con ese afán de robar en el Ministerio de Obras Públicas en el pasado, implementaron de manera incorrecta este proyecto. Se lo dieron a una empresa de dedo, no hicieron el proceso de licitación, le concesionaron la carretera donde gastaron 46 millones de dólares aproximadamente, se sacó un financiamiento, un fideicomiso a través de Bandesal por cerca de otros 46 millones aproximadamente para comprar los buses, y al final estos buses se iban pagando de la rentabilidad que iba generando la empresa, este financiamiento a través de un banco de Brasil. Pero el tema es que todo se hizo a la medida de esta empresa para poder de alguna manera beneficiarla. Yo no sé, obviamente hay investigaciones de la Fiscalía General de la República que se están siguiendo y esperamos que de verdad se investigue estos casos donde hay evidente corrupción y negligencia, porque es el Estado el que le ha brindado seguridad pública, el Estado le ha dado las terminales, el Estado le dio la infraestructura, el Estado dio todo. La empresa solo empezó a recibir utilidades y pagar los préstamos y todo de sus utilidades. Y el Estado un negocio redondo, sin invertir nada. Ministro, ¿y el gobierno tiene acciones ahí? El gobierno no tiene ninguna acción ahí. ¿Y qué? Le han dado privilegios a esto sin tener ninguna acción, sin tener ninguna rentabilidad. Al final se implementó de la peor manera. Yo no sé, los que han de tener acciones son los funcionarios del pasado, me imagino yo, pero el gobierno sí no tiene. Lo que sucede es que lamentablemente se implementó de mala forma. Nosotros estamos revisando este tema, hemos sacado un proyecto. ¿No se puede averiguar quiénes son los dueños a nivel de funcionarios, como usted lo dice? Lo que pasa es que a veces no son directamente ellos. Es la Fiscalía que debe de ver esto, ¿no? Pero es la Fiscalía la que al final va a revisar el tema. Pero lo que te quiero decir es, este proyecto, por ejemplo, si la empresa no está funcionando, pues nosotros vamos a empezar a prestar el servicio. Porque ahora sí se respeta la ley, ahora no es como antes. Pero lo que te quiero decir es que tenemos un estudio de transporte masivo que estamos trabajando para también darle una alternativa a la población, darle una solución real. ¿Se piensa en crear otro paralelo al Citran o mejorar el Citran? Los estudios al final van a ser los que van a determinar qué tipo de transporte, ¿qué tipo de modelo? Pero la idea es solucionar el problema de una vez por todas y hacerlo de manera técnica y no con intereses económicos, porque lo que habían en el Citran eran intereses económicos por parte de los exfuncionarios. Cierro este ciclo de Citran para hablar de la cárcava de Santa Lucía. Ministro, ¿le han dado un plazo al Citran para que opere? Sí, se le ha dado un plazo. Lo que sucede es que hay un proceso sancionatorio que se ha iniciado, entonces donde ellos pueden incluso perder la concesión de la línea. Obviamente en ese proceso hay derechos de audiencia,
hay respuestas que da la empresa, ¿verdad?, por las diferentes dificultades que ha afrontado o diferentes cosas que ellos puedan argumentar, y también nosotros les damos nuestra respuesta. Entonces es un proceso el que se está siguiendo, y al final, luego de esto, de darle todos los derechos que pueda tener una empresa privada en nuestro país, vamos a determinar qué es lo más conveniente, pues, ¿verdad? Pero esto se va a determinar en el proceso que se está haciendo. La Cárcava de Santa Lucía. Con la residencial Santa Lucía, nosotros estamos avanzando constantemente. Ya a principios de este año de enero vamos a haber llegado ya al nivel de la calle de este proyecto. Es una obra que la dejaron abandonada, incluso muchos lo prometieron y al final no les cumplieron, porque hay fotos, por ejemplo, de diputados que se han tomado con las familias de la residencial Santa Lucía, pero al final nunca les cumplieron. Ahora nosotros sí les estamos cumpliendo a las familias. Una obra que pudo haber costado $30,000, ahora a nosotros nos costó $4.3 millones debido a la negligencia del pasado. Fueron décadas de olvido las que sufrieron las familias de la zona, y ahora ahí sí van a tener una solución. El primer trimestre de este año 2021 ya va a estar concluida la obra en la residencial Santa Lucía, para poder solucionar de manera definitiva la problemática de esta familia. Y no solo el problema de la residencial, sino que también el problema de la colonia Santa Lucía, que sufre inundaciones y que los diputados se han opuesto en diferentes ocasiones para tener recursos y solucionar ese problema. Pero ahora con este gobierno sí van a tener las familias de la colonia y de la residencial Santa Lucía una solución adecuada. De hecho, ya vamos a hacer, además de las obras de eliminar la Cárcava, hay otras obras que vamos a hacer en la zona. Vamos a estabilizar unos taludes, vamos a hacer otras obras de mitigación en la comunidad Belén y otras zonas aledañas para solucionar de manera definitiva la problemática de todas estas familias. Ok, ministro, le agradezco mucho que nos haya actualizado un poco el cierre de la actividad de obras públicas que le corresponde precisamente al año 2020 y de cara también a lo proyectado conforme al presupuesto que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Logramos examinar aspectos elementales que desde luego nos ayudan a comprender que es importante desarrollar obras y concluirlas, como es el caso de los proyectos contemplados con Fomilenio 2, que desde luego van a beneficiar a muchas familias. Gracias por habernos acompañado, ministro. Gracias a ti por la invitación y mandarle un saludo al pueblo salvadoreño. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.